Bien, se siguen conectando los hermanos, por lo que vemos, habrá una muy bonita cantidad de oyentes a esta palabra, hermanos, una palabra que traemos el día de hoy, que sacudirá revés y derecho. Una palabra, bendito sea Dios, de esas palabras que siempre Dios pone en nuestros labios, hermano. Hoy habrá una palabra no apta para tibios, no apta para cabros. Los cabros están a punto de que salgan de esta página antes que empiece, bendito sea Dios, esa palabra que transforma, bendito sea Dios, esa palabra que limpia. Así que ahí se siguen conectando los hermanos a esta página, bendito sea Dios, una página que le ha dado vuelta al mundo, alabado Jesús, una página, mis hermanos, que hemos recibido testimonio de cantidades de hermanos que a un principio les caían los gordos, nos aborrecían, nos odiaban, pero de tanto y tanto hoy nos han llamado, nos dicen: pastor, ahí va una ofrenda. Me llamaba una hermana de, si no estoy mal, de Colombia, bendito sea Dios, de España, y esta hermana me decía: siervo, a un principio usted me caía mal, me caía gordo siempre que lo escuchaba, y ahora me decía la hermana, pero ahora le mando una ofrenda. Bendito sea Dios, porque la palabra me ha hecho entender que no es usted, es la palabra. Y es que el entendido, hermano, no necesita tanto estudio. El entendido lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. Así que para entender la palabra no necesitamos ser maestros en teología. No estoy diciendo que no es bueno ser maestro. Es muy bueno ser maestro de teología. Es muy bueno tener una licenciatura en teología. Es muy bueno, porque entre mejor aprendemos, mejor enseñamos. Pero lo más importante para entender la palabra, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Porque hay maestros de teología, pero son unos hijos del diablo, revés y derecho. Futboleros, brujos, los hijos del diablo. Pastores que han estudiado para ser pastores supuestamente, pero ahora son unos hijos del diablo que se mantienen con los jóvenes haciendo fogatas. Estos hijos del diablo ya son brujos, hechos y derechos. Y por eso cuando escuchan esta palabra, estos animales brincan y relinchan. Imagínense cómo van a brincar en el infierno estos animales irracionables, como dice Pedro. Pero la gloria y la honra sea para Dios, porque esta página ha llegado a los rincones. Esta palabra ha llegado a los rincones a través de esta página. Gente que antes nos odiaba, hoy son personas que nos aman, que nos aprecian. Gente que antes nos aborrecía, hoy nos han dicho: tenga, aquí le va una ofrendita para que usted siga adelante. Gloria a Dios por eso. Así que la gloria y la honra es para Dios. Y por más que el diablo se levante, se oponga, no puede, jamás podrás, diablo, jamás podrás contra la verdad. Nadie se opone a la verdad sino el que está en la mentira. Y aunque no te guste la palabra como está escrita, si no te gusta, arranca las páginas y trágatelas. Si no te gusta como está escrita, dile: Señor, ¿por qué dejaste estos versículos? No me gustan. Dile a Dios: Señor, no me gustan estos versículos. Y exactamente hoy vamos a ver un mensaje de aquellos que han puesto a temblar al mismo diablo. Bendito sea Dios. Así que ya tenemos más de 2000 personas ahí conectadas. Gloria a Dios. Así que vamos rápidamente a la palabra. El mensaje que hoy vamos a ver, mis hermanos, es una palabra que Dios se la dio. Bendito sea Dios, no a la gente de afuera. Es una reprensión dura que yo encuentro en la Biblia, que esta reprensión no fue para la gente ignorante, sino Dios se la dio directamente al pastor de la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias de Asia Menor que estaban allá, donde Dios le da el poder a Juan. Bendito sea Dios, mientras Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra del evangelio, lo llevan preso a Juan. Allá Juan, dice la Biblia, estaba en oración, estaba en el Espíritu, es decir, estaba en ayuno, cuando Dios le revela a Juan todo lo que es el libro de Apocalipsis. Se lo revela Dios a Juan, no a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya le habían arrancado la cabeza, él ya había muerto también por causa del evangelio, sino que cuando Dios se lo da a Juan, pero no Juan el Bautista, sino fue Juan, otro de sus apóstoles. Bendito sea Dios. Entonces, ahí es donde Juan está en el ayuno, está en el Espíritu, dice la Biblia, cuando recibe esta
revelación, porque incluso algunos le llaman Apocalipsis revelación. Entonces, bendito sea Dios, porque fue una revelación la que tuvo Juan al respecto de todo lo que iba a acontecer. Esta es una palabra, mis hermanos, profética de lo que va a acontecer en tiempos finales. Parte de Apocalipsis se está cumpliendo. Hay algunas partes que aún falta que se cumpla. Bendito sea Dios. Pero hay algunas partecitas de Apocalipsis ya se están cumpliendo, se están viviendo. Bendito sea Dios. Entonces, esta palabra que hoy vamos a ver, Dios se la da a Juan para que Juan se la envíe a este pastor, por cierto, uno de las 7 iglesias. Y aunque aquí estas 7 iglesias no dicen que eran católicas, porque aún una iglesia católica no existía en ese entonces. Ese basural no existía. Ese basural existió hasta en el año 325. Existe la iglesia católica, bendito sea Dios, pero en este entonces Apocalipsis fue escrito en el año 90-96, después de la muerte y resurrección de Cristo. Ya cuando Cristo es ascendido al cielo, se escribe Apocalipsis 96 años después de que Cristo fue ascendido. La iglesia católica no existía, si no los apóstoles le hubieran aventado leño en ese momento, pero ese basural no existía. Y aunque ellos dicen que fue una sola iglesia la que Cristo fundó, pero aquí vemos que habían 7 iglesias. Entre esas 7 iglesias estaba la iglesia, en el capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis, vemos que estaba la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis, estaba la iglesia de Esmirna. En el 2.2 estaba la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 18, encontramos la iglesia de Tiatira o de Tiátira. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, encontramos la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis, encontramos la iglesia de Filadelfia. Bendito sea Dios, pero no encuentro la católica. No encuentro la católica. En el capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, encuentro la iglesia de Laodicea, por cierto, la última iglesia. Entonces vemos 7 iglesias que estaban en Asia Menor cuando Juan le escribe estas cartas a las 7 iglesias. Pero de las 7 iglesias que leímos, no encontré la católica. No sé si usted la encuentra. Y si la encuentra, por favor, mándemela, porque aquí no la encontré. Solo encontré 7 iglesias. Y no está diciendo que estas 7 iglesias son las que se van a ir. De estas 7 iglesias saldrá una iglesia. Una iglesia en la que se va a ir para el cielo. Para el cielo no se van 2 ni se van 3. Para el cielo solamente se va a ir una. ¿Y cuál es esa una? Es la que está en Efesios capítulo 5, versículo 27. Una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Esa es la iglesia que se va para el cielo. No es ni la pentecostés, ni la presbiteriana, ni la sabática, ni la católica. La Biblia dice que la iglesia que se va a ir para el cielo es la iglesia Efesios 5:27. Una iglesia santa, sin mancha y sin. Sin significa sin. Escucha bien, diablo, endemoniado. Sin es sin. Bendito sea Dios. Sin significa sin nada, perfección. Alabado Jesús. Entonces ahora vamos a ver una de las 7 iglesias a quien Dios le manda esta carta. Una palabra fuerte, mis hermanos. Una palabra de exhortación. Una palabra, mis hermanos, que si tú estás torcido, esta palabra te endereza o te manda al infierno con conocimiento. Así que empieza diciendo, bendito sea Dios. Apocalipsis, su capítulo 3 y versículo 14 en adelante. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el pastor. Si es que es ángel de la iglesia. Porque si no es ángel de la iglesia, es ángel del diablo. Pero de qué es ángel. Una de dos. O eres ángel de Jesucristo, o eres ángel del diablo. Pero de que eres ángel, eres un ángel. Bendito sea Dios. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia. En la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. Alabado Jesús. El principio de la creación de Dios. Dice esto. Escucha bien. No es palabra de pastor. Dice esto. ¿Quién lo dice? Jehová Dios de los ejércitos.
Y a mí no me importa lo que el hombre diga. A mí no me importa pensamiento humano. A mí no me importa filosofía. Filosofías huecas, como dice Pablo, que no sustentan para nada. Lo que a mí me importa es lo que está escrito en la palabra de Dios. Más de 100 veces Jeremías, Ezequiel, los apóstoles usaron la frase que dice: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y a mí lo que me debe de interesar, donde yo debo de temblar, es cuando así ha dicho Jehová. Si es palabra de hombre, no sustentada con la Biblia, mándelo al diablo. Sea maldito, dice Pablo. Sea anatema. Pero si es palabra de Dios, dice Pablo, debemos de estar atentos, con temor y temblor. Bendito sea Dios. Con temor y temblor. Alabado Jesús. Dice: yo conozco tus obras. ¿Quién nos puede conocer sino Dios? ¿Quién nos puede conocer mejor sino Dios? Tú me puedes decir a mí que me amas. Tú me puedes decir que estás en el Espíritu. Tú me puedes decir que el Espíritu te lo reveló. Tú me puedes decir que el Espíritu te lo ha hecho sentir. Pero el que te conoce mejor y a profundidad es Dios. Si tú dices que el Espíritu te lo reveló, mejor guárdatelo. Porque no sea que no te lo haya revelado el Espíritu Santo. No sea que sea tu carne la que te impulsa. Y está blasfemando diciendo que fue Dios quien te lo ordenó. Yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Tú me puedes decir que estás en el Espíritu. Tú me puedes decir, es que el Espíritu me lo reveló. Pero quien conoce tus obras, si eres frío o caliente, es Dios a través de su Santo Espíritu que lo escudriña todo. Tú me puedes decir, esta palabra me la reveló el Señor. El diablo también predica. El diablo también habla de Biblia. Por eso dice Pablo que estos son fraudulentos, disfrazados de ángel de luz. Bendito sea Dios. Pero son hijos del diablo, disfrazados de cristianos. Agarran una Biblia, te hablan con la Biblia y se atreven a decir los hijos del diablo que fue el Espíritu quien se lo reveló. Pero quien te conoce mejor es Dios a través de su Santo Espíritu. Porque hoy cualquier pelao se para a predicar. Cualquier hijo del diablo se para a cantar y dice, es que el Espíritu me reveló. ¿Pero qué Espíritu? ¿Pero qué Espíritu? Yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, ojalá fueses frío o caliente. ¿A quién Dios le está dando esta palabra? Esta palabra no es para el amigo. Esta palabra Dios se la está dando al pastor de la iglesia de la Odisea. Si este pastor estaba de esta manera, ¿qué puedo esperar de muchos cristianos que están en una iglesia? Si el pastor está tibio, por eso esa iglesia no prospera. Ni la familia del pastor es cristiana. Porque el mismo pastor está tibio. Porque si estuviera ferviente en el Espíritu, transmitirías a tu propia familia lo que tú tienes del Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué? Ni tus hijos son cristianos. ¿Sabes por qué, hijo del diablo? Porque tú estás tibio. Estás muerto. Bendito sea Dios. Esta palabra Dios se la está dando a este pastor. ¿Cómo estaba el pastor? Estaba tibio. Bendito sea Dios. Esta es una palabra que nos hace entender, nos hace reflexionar. Ahora entiendes, pastor, hijo del diablo, por qué ni tus hijos son cristianos. Ahora entiendes por qué ni tu esposa es una media cristiana. Porque tú como cabeza estás tibio. Porque tú como cabeza estás más perdido que el diablo. Empezaste bien, pero estás terminando tibio. Esto es lo que dice la Biblia. Bendito sea Dios. Porque ¿quién es un tibio? Un tibio es alguien que quiso calentarse. Un tibio es algo que estaba frío y quiso llegar a ser caliente, pero en el transcurso de su proceso ya no llegó a ser caliente, sino que quedó tibio. Él es un tibio. ¿Y cuántos hombres empezaron bien? Empezaron en el proceso de llegar a ser caliente, pero en el proceso se quedaron estancados y ahora ya no llegaron a ser calientes, sino que se quedaron tibios. Así están muchas iglesias. Por eso es que ni los hijos de los
supuestos pastores son cristianos, porque el mismo cabezón, hijo del diablo, está tibio. ¿Qué autoridad vas a tener? Tus hijos te mandan en tu casa, tu misma mujer te manda porque estás tibio, no tienes la autoridad de Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué palabra Dios le da a este pastor? ¿Qué palabra Dios le da a este pastor? Imagínate cómo puede reaccionar un pastor al escuchar este mensaje. Porque a veces se le predica al diácono, se le predica al líder, se le predica al miembro, bendito sea Dios, se le predica a la iglesia, se le predica al amigo. Pero ¿y al pastor quién le va a predicar? Pues aquí Dios le está hablando al pastor. Aquí Dios directamente le está hablando al pastor y Dios le está diciendo a este pastor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, le dice Dios, ojalá, le dice Dios, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bendito sea el nombre de Dios. Si este pastor estaba así, imagínate cómo estaba la iglesia. Si un pastor está tibio, ¿qué puede esperar de la congregación? Si el pastor está medio, sus hijos mundanos, su mujer media mundana, ¿qué puede esperar de la iglesia? Pastor, no aflojes, porque si tú aflojas, pastor, la iglesia afloja. Pero si tú te mantienes, pastor, si nosotros como pastor nos mantenemos en la brecha, nos mantenemos en las sendas antiguas, nos mantenemos con la autoridad empieza en tu casa. El día que tus hijos se corrompan, no vas a tener autoridad para reprender el pecado en la iglesia. Pero mientras tú y yo nos mantengamos en la brecha y nuestros hijos, nuestra esposa se mantenga, bendito sea Dios, en la brecha, entonces la iglesia también se va a mantener. Por eso dice el apóstol Pablo que el pastor debe de corregir a sus hijos si quiere ser pastor, y tiene que tener a sus hijos en sujeción. Si tus hijos no están en sujeción, no sirve para pastor. Mejor vete a vender tamales o a vender naranja. Tienes que empezar corrigiendo tu casa. Tenemos que empezar corrigiendo a nuestros hijos. ¿Cómo vas a reprender el pecado si el diablo lo tienes en tu casa, metido en tu esposa, metido en tus hijos? ¿Qué autoridad vas a tener? ¿Con qué autoridad vas a reprender a los hijos del vecino si los tuyos están peor? ¡Qué palabra! Bendito sea Dios. Esta es una palabra fuerte que Dios le está dando a este pastor. Esta es una palabra fuerte. Y ahora vas a escuchar cómo Dios trata a este pastor. Porque cuando Dios habla, cuando Dios corrige, hay palabras que yo no quisiera que estuvieran en la Biblia. Hay palabras que yo no quisiera que estuvieran en la Biblia, pero que si Dios las dejó en la Biblia, motivos, razones, Él tiene. Hay gente que quisiera arrancar ciertas páginas de la Biblia, porque hay palabras que no le gustan, hay palabras que le ofenden, pero te guste o no te guste, si Dios la dejó escrita, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué la dejó? El día que pierdas la autoridad, también perderás la santidad. El día que pierdas la autoridad en tu casa, el día que pierdas la autoridad, también pierdes la santidad. ¿Y cómo vas a reprender? ¿Con qué cara vas a reprender a las personas? ¿Por qué cree que mucho pastor no reprende ciertos pecados? Porque el pecado está en la casa de él. La gente lo primero que va a decir: este está loco. Si mire sus hijos, mire su esposa. Es cierto, si tu mujer no sabe leer, pero que no sepa leer, no quiere decir que va a andar como animal, con la cara agachada. Enséñale que salude, enséñale que hable. Que no sepa leer no es excusa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cómo Dios le está hablando a este pastor y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente? Ojalá, le dice Dios, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esto me pongo a pensar: si este pastor estaba tibio, ¿qué me puede esperar de una iglesia? ¿Qué puedo esperar de esa congregación? Es obvio que quien sigue a este pastor tibio es un cristiano tibio. Dice Amós capítulo 3, versículo 3.
no pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es decir, que si un tibio sigue al otro tibio, porque los dos están tibios. El que anda con sabio, sabio será. Es decir, que si tú caminas con tibio, te vas a hacer un tibio. Pero si tú caminas con gente ferviente en el espíritu, vas a aprender a ser gente ferviente en el espíritu. ¿Qué podemos hacer con esta carta? Imagínate qué puedo hacer yo. Yo tengo que entender, yo soy pastor por misericordia, pero tengo que entender que esta carta no se le envió a un amigo, no se le envió a los gentiles. Esta carta Dios se le envía al pastor, porque mientras el pastor se mantenga, la iglesia se va a mantener. Pero si el pastor baja la guardia, si el pastor pierde la autoridad, si el pastor pierde la santidad, la iglesia también perderá su autoridad y perderá la santidad. Imagínate con qué cara yo voy a reprender a un marihuanero si mi hijo es un marihuanero. ¿Con qué cara yo voy a reprender a los jóvenes que están en los altares sin estar bautizados si el primero que tengo a uno no bautizado soy yo? Y tendrás que buscar versículos de la Biblia para defender su sinvergüenzada, pero no le va a funcionar porque es contra la ley de Dios. ¿Cómo vas a reprender a los jóvenes que andan perdidos si los tuyos son los primeros perdidos? ¿Con qué cara yo me voy a parar a predicar, a reprender si mis hijos están perdidos? O sea, sería un loco, no sé cómo llamaríame. Pero cuando tú mantienes la autoridad y te mantienes en la santidad, entonces esta palabra no te va a golpear. Al contrario, te va a hacer entender. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, le dice Dios, fueses frío o caliente. ¿Cuánto pastor ha quedado tibio, mis hermanos? Especialmente para estos tiempos de pandemia. ¿Cuánto pastor ya no saca pero ni 2 días de ayuno a la semana? Se conforma con ir 2 horas o 3 horas al ayuno a la semana. ¿Cómo no vas a estar tibio, pastor? ¿Cómo no vas a estar tibio? ¿Cómo no te va a ofender esta verdad? Bendito sea Dios. Oiga el capítulo 17, qué palabra más fuerte. Si tú la lees a simple vista esta palabra, no le vas a entender. Pero si tú estudias lo que vamos a leer, te puedes quedar hasta atónico de ver cómo Dios reprende a este pastor. Mira lo que dice el capítulo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La soberbia ya había entrado en este pastor. El orgullo ya había entrado en este hombre. Pero mira lo que dice la Biblia. Y de ninguna cosa tengo necesidad, dice este pastor. Y le dice a Dios, le responde Dios, y no sabes que tú eres un desventurado. Aleluya. ¿Qué palabra? Si tú la lees, un desventurado, pues no vas a entender qué significa desventurado. Pero si tú estudias esta palabra, buscas un diccionario y averiguas qué significa esta palabra desventurado, tú mismo podrías decir, wow, ni modo que Dios le dijo así al pastor, ni modo que Dios lo trató así. Hace un par de días viajé a México. Muchos de ustedes supieron que andaba por allá. Cuando llego a un lugar, se me acerca un hermano y me dice, pastor, es que hay palabras que usted dice que se oyen ofensivas, muy feas. Que si usted la dice acá, me dijo, en nuestro pueblo posiblemente hasta le quieran pegar porque es una palabra muy fuerte. Y yo le dije al hermano, pues, ¿cuál será esa palabra? Y me dijo, pastor, ya no le diga a la gente desgraciada, porque eso se oye feo. Y le digo, ¿a poco sí, hermano? Y sí. Y le digo, pero ¿no sabía usted que esa palabra está en la Biblia? Y dice, no, hermano, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Yo te invito ahí donde tú estás, que inteligentemente agarres un diccionario secular
Tal vez tu niño está yendo a la escuela y tienes ahí un diccionario en la mano. Te invito a que estudies esta palabra desventurado, y cuando tú la estudies vas a llegar a conclusión que esta palabra desventurado significa desgraciado. Escucha bien, pastor, desgraciado. Escucha bien, infeliz. A ti, pastor, desgraciado, tibio. Esta palabra desgraciado, aunque se oye fuerte, se oye tajante, se oye chocante, se oye vulgar, no sé cómo la quieras escuchar o cómo la quieras tomar, pero esta palabra Dios se la dio a este pastor de la iglesia de la Odisea, un pastor soberbio, un pastor tibio, un pastor que no quería aceptar la realidad del evangelio, un pastor que había empezado bien, pero había terminado mal. Ahora Dios le dice, eres un desventurado. Y la palabra desventurado significa desgraciado. Ni modo que vamos a hacer. Y si tú eres un tibio, aunque no seas pastor, aunque seas predicador, aunque seas un cristiano simplemente que llegas al culto, pero si estás tibio, también eres un desgraciado. Qué fea esa palabra, claro, y más fea si tú eres un desgraciado. Y más fea si tú eres un tibio, acomodando versículos a tu manera. Desgraciado. Ahora sí te lo digo con la Biblia, desgraciado. Pero esta palabra desgraciado no son para las ovejitas. Esta palabra desgraciado no son para los hijos de Dios, sino son para los que empezaron bien y están terminando mal. Bendito sea Dios. Yo no sé si tú conoces un pastor en el lugar donde tú vives, que era un hombre de Dios, empezó bien, pero ahora de viejo se corrompió. Primero se corrompieron sus hijos, ahora se corrompió él. Pues para él está esta palabra, desgraciado. Y un desgraciado es alguien que no tiene gracia, y nosotros estamos en la gracia. El don de Dios, la gracia, el Espíritu Santo es gracia. Y cuando se le llama desgraciado, es alguien que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene gracia. Está fuerte, relincha, animal. Claro, vas a relinchar. Bendito sea Dios. Y tú le dices a Dios a este pastor, eres un desventurado. Pero al final de la carta dice, y el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, primero Dios le da la palabra al pastor y después a la iglesia. Así que si tú conoces a un pastorcito tibio, de aquellos que empezaron bien y hoy se han vuelto defensores de mentira, defensores del diablo, pues para él es esta palabra, desgraciado. Si le digo desventurado, pues a lo mejor nadie entenderá, sino solamente los que tienen un estudio de preparatoria, no sé, un bachiller. Pero si tú predicas esta palabra, donde hay hermanos que apenas si estudiaron 1 año, 2 años, no te van a entender esta palabra. Si tú le dices desventurado, él no entenderá. Pero si tú ya le das la interpretación, ahí significa, ahí entra la hermenéutica. Un hermeneuta es aquel que le da el verdadero sentido a la palabra, la explicación correcta a la palabra. Por eso es bueno que todo pastor, todo predicador estudie mucha hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que se le da a la verdadera interpretación a la palabra. Aquí estamos dando una interpretación a este versículo que muchos ignoran. Bendito sea Dios. Todo cristiano tibio es un desgraciado. No tiene la gracia, no tiene el Espíritu Santo. Y los tibios no van al reino de los cielos. Qué precioso Dios. Qué precioso Dios. Mire lo que Dios le dice a este pastor. Bendito sea Dios. Mire lo que Dios le está diciendo. Escucha bien, pastor, para ti es esta palabra. Dios le dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Y la palabra desventurado significa desgraciado. Oiga, pero no solamente le dice desventurado,
si no le dice miserable. ¿Y quién es un miserable? Cuando tú estudias la palabra miserable, significa infeliz. No solo le está diciendo Dios, no solo le está diciendo desgraciado, le está diciendo infeliz. Dígame usted, ¿cómo puede escuchar esta palabra un tibio hijo del diablo? La va a escuchar fuerte. La va a escuchar fuerte. Pero no puedo arrancarme esa página de la Biblia. No puedo esconder ese versículo. Aleluya. Precioso Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no sabe, le dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable. La palabra miserable, estúdiala por favor. Cuando escuches de la boca de un cristiano decir desgraciado, infeliz, no te asustes. Esa palabra está escrita en la Biblia. Así que si tú eres un cristiano tibio, Dios te llama desgraciado, te llama infeliz. No te opongas a esa palabra, tampoco la tomes para ti. Si tú no eres un tibio, no eres ningún desgraciado. Si tú no eres ningún tibio, no eres ningún infeliz. Esta palabra no es para la iglesia. Esta palabra es para la gente que está chueca en el evangelio. ¡Qué precioso Dios! Yo bendiga a mi hermana Naomi Escobar. Ahí están muchos hermanos conectados, hermano Héctor Alvarado. Yo le bendiga a todos ustedes. ¿Sabe, hermanos? Por eso es bueno que uno estudie en lo secular. Joven, si tus padres te están dando el estudio, aprovéchalo. ¿Sabes para qué? Para que entiendas todas estas palabritas. ¿Sabes por qué mucha gente no le entiende? Porque lastimosamente tal vez no tuvimos padres que nos dieran un estudio. A lo mejor no tuvimos la posibilidad de estudiar. Algo otros fuimos rebeldes y no quisimos estudiar. Algo otros por el trabajo no pudimos estudiar. Pero yo te recomiendo, en el nombre de Jesús, hay diccionarios que son baratos. O si tienes un celular táctil, entra a la página de Play Store y pon diccionario gratis. Pero de preferencia que sea un diccionario secular. Porque si tú buscas esta palabra desventurado en un diccionario bíblico, no lo vas a entender, o sea, no te va a aparecer. No te va a aparecer esta palabra desventurado en un diccionario bíblico, no te va a aparecer. Pero si tú buscas esta palabra desventurado en un diccionario secular, ahí sí te va a aparecer. Porque no son palabras de que las puedas encontrar en un diccionario bíblico, sino que solamente las vas a encontrar en un diccionario secular. Mire cómo Dios le está diciendo a este hombre: eres un desventurado. Y desventurado significa desgraciado, miserable. Y miserable significa infeliz, mezquino, tacaño. Pero no solamente le dice miserable, sino le dice pobre. Pero no solamente pobre, le dice ciego. Y no solamente ciego, sino también desnudo. Hermanos, este pastor estaba mal. Este pastor estaba re mal. Yo me pongo a pensar, si así estaba el pastor, imagínate cómo estaba la iglesia. ¡Qué precioso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Hoy Dios me está corrigiendo a mí como pastor. Hoy Dios te corrige a ti como pastor. Hoy Dios nos corrige como iglesia. Todo cristiano tibio, Dios le llama desgraciado, le llama infeliz,
le llama ciego, le llama pobre, le llama desnudo. Hermanos, esta es una palabra fuerte, pero no la podemos ocultar, no la podemos hacer a un lado, no la podemos esconder. Esta palabra la tiene que escuchar la gente, esta palabra la iglesia la necesita. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En la Biblia vamos a encontrar palabras fuertes. Palabras, bendito sea Dios, que golpean. Ahora tú estás entendiendo que esta palabra no se le fue dada a la gente de afuera. Se le fue dada, bendito sea Dios, al pastor. Pero ¿cómo estaba este pastor? Estaba tibio. Bendito sea Dios. Por eso te cae gordo la palabra pastor tibio, hijo del diablo. Defensor de delincuentes. Defensor del mismo diablo. ¿Sabes? Hay una palabra que siempre le he dicho y no me cansaré de decirla. Hay una palabra que se escucha fuerte. Una palabra, bendito sea Dios, que le hemos mencionado. Y esa palabra, aunque a la gente no le guste, aunque el diablo se revuelque, aunque la gente no la quiera escuchar, es aquí la palabra de hijo del diablo. Es cierto, esa palabra se oye fuerte, esa palabra se oye chocante, esa palabra se oye tajante, pero es una palabra que no la podemos ocultar. Pero ¿a quién Dios le llama hijo del diablo? ¿Para quién esa palabra? Esa palabra de hijo del diablo no es para el cristiano, no es para la iglesia, no es para el cristiano obediente. ¿Para quién entonces es esa palabra? Lee la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 44. Esa palabra de hijo del diablo es para todo aquel rebelde, mentiroso, que se atreve a decir, el Espíritu se lo dijo, el Espíritu se lo reveló, cuando fue de su propia carne, de su propia cabeza, que sacó esa palabra. Mentiroso. Y todo aquel mentiroso, dice Juan 8:44, es hijo de Satanás, es hijo del diablo. Hoy cualquier tibio se atreve a decir, el Espíritu me lo reveló, el Espíritu me lo dijo. ¿Pero qué espíritu? Hay un montón de espíritus. Está el espíritu de cobardía, está el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de error, el espíritu de Jezabel, el espíritu zafírico, el espíritu de Nabucodonosor, el espíritu de Elí. Elí veía a sus hijos que tenían relaciones en el templo, pero como estaba tibio, el hijo del diablo ya no reprendía el pecado. Todo pastor que está tibio, por eso te decía al principio, pastor tibio es aquel que no reprende a sus hijos. Y como no reprende a sus hijos, ¿cómo va a reprender a la iglesia? Fíjate, hermano, esta palabra está bien sabrosa. Te la voy a dar. Primera carta de Timoteo, para todo aquel pastor tibio, hijo del diablo. Bendito sea Dios. Esta es palabra fuerte, hermanos. Primera carta de Timoteo. Escuchen bien esta palabra. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, dice la Biblia. Esta palabra es fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿y qué significa obispado? El pastorado. Obispo, pastor, sacerdote, es lo mismo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sigue diciendo, pero es necesario que el obispo sea irrepresible. Aleluya. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, honesto, hospedador, apto para enseñar, con gran conocimiento. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Capítulo 4. Que gobierne bien su casa. Escucha, pastor tibio. Que gobierne bien su casa. Si no gobiernas tu casa, tal vez para vender tamales sirves.
De lo contrario, no sirves para pastor. Si no puedes gobernar tu casa, no sirves para pastor. Lo siento mucho, no sirves para pastor. Y no es palabra de Carlos Rivas, es palabra de Dios. Y no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Aleluya. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Bendito sea Dios. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si no sabes gobernar, no sabes mandar en tu casa, tus hijos te mandan, tus hijos te manipulan. Tienes marihuanos en tu casa y todavía del diezmo que te dan, le das a los marihuanos de tus hijos. Hijo del diablo, puerco, marrano. Tiene razón mucha gente que no quiere diezmar, que no quiere ofrendar, porque sabe que el diezmo y la ofrenda es para el cigarro, para la marihuana del hijo del pastor. Qué palabra, hermanos, que a veces uno no quisiera decirlas, pero no podemos ocultarlas. Es una triste realidad que está aconteciendo. ¿Con qué cara mañana te vas a parar a reprender el pecado si no puedes ni reprenderlo en tu casa? Bendito sea Dios. Aunque nos llamen legalistas, extremistas, pero esta es palabra de Dios. Si quieres ser un pastor, aprende a sujetar a tus hijos. Si no, no sirves para pastor. Bendito sea Dios. Porque mañana cuando quieras reprender, la gente te va a tener como loco. Porque si ni tus hijos pueden gobernar, está bien, el hijo mayor pues ya es mayor. Pero los chiquitos, hijos de pastores enchorados, solo le falta el puro de marihuana en la boca. Bendito sea Dios. Qué palabra más fuerte esta. Juan 8:44 dice que todo aquel que es mentiroso es hijo del diablo. Pero no solo eso. En la primera carta de Juan, escúchalo bien, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, dice la palabra que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y en esto dice la Biblia, se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y qué puedo hacer con esa palabra? Pero ¿para quién es esa palabra? Para aquel que no quiere dejar el pecado, para aquel que no quiere abandonar el pecado, aquel que le gusta el pecado. Qué precioso, hermanos. Esta palabra no muchos la quieren escuchar, pero tienes que escucharla. Tienes que escucharla. Bendito sea Dios. Pero ¿para quién también es esta palabra de hijo del diablo? Me gustaría que agarres tu Biblia y que leas este versículo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre que exponía la palabra con toda autoridad. Mira lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 10. Hechos, capítulo 13, versículo 10. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Siguen los hermanos conectados. Qué precioso. Más de 2.500 personas comiendo palabra sólida, palabra que nutre. Aleluya. Hechos capítulo 13, versículo 10. Vamos a leer del capítulo 13, versículo 6 en adelante para que entendamos la historia. Hechos capítulo 13, versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el prósul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño, hijo de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Aleluya. ¿Cómo le dijo Pablo a este hombre? Hijo del diablo. ¿Para quién es esta palabra? Para todo aquel que se opone. No te opongas, hijo del diablo, porque te va a ir mal. Si no te gusta esa palabra, pues no la escuches, pero tampoco te opongas a decir: la Biblia no lo dice. Cuando eres un hijo del diablo, que tú mismo lo has leído, tal vez tú mismo lo predicaste. Así que todo aquel que se opone a la verdad del evangelio es un hijo del diablo. Sea pastor, evangelista, quien quiera que sea, que se oponga al evangelio, es un hijo del diablo. Bendito sea Dios. Hay gente que dice: no, la Biblia no lo dice. Y aunque ellos son los ignorantes, brutos que lo están leyendo, pero se atreven a decir: no, la Biblia no lo dice. Como aquel hijo del diablo que ignora que la Biblia dice que la Biblia nos habla de una perfección. Dice: no, la Biblia no lo dice. Dice: no, es que la perfección significa esto. Pues significa eso, pues seamos perfectos. Así que si tú te opones a esta verdad, eres un hijo del diablo. Eres un hijo del diablo. Todo aquel que se opone a la verdad es un hijo del diablo. Hijo del diablo. Bendito sea Dios. Todo aquel que se opone a la verdad es un hijo del diablo. Esta palabra siempre la hemos gritado. Y la seguiremos gritando. Pero no solo eso. Hay una palabra que siempre le he dicho y no me cansaré de decirla. Es esa palabra de perro. ¿Se oye fuerte esa palabra? Claro que sí, Señor. Claro que sí, Señor. Y esa palabra de perro no es para los cristianos obedientes. Esa palabra de perro no es para los cristianos que hacemos la voluntad de Dios. Esa palabra de perro, aunque no te guste, es para ti, basura, que no te gusta la verdad. Es para ti que te opone. ¿Y por qué te digo basura? Porque dice Isaías que todo aquel que no está en los caminos de Dios es trapo de inmundicia, basura. Y todo aquel que no está en la verdad, para Dios es basura, porque el pecado es basura. 21-27 de Apocalipsis dice que no entrará cosa inmunda. ¿Y que es algo inmundo? Es algo asqueroso, o que hace abominación. Que es abominación, es algo que a Dios le da asco, y todo lo que es pecado a Dios le da asco. Esta palabra siempre la hemos gritado y no me voy a cansar. Y hay gente que le interesa aprender. Seguiremos enseñando. Es que se oye fuerte, hermano. Esa palabra se oye fuerte. Muchos dicen: no, ¿cómo estos tratan a los hijos de Dios de perro? Bruto, hijo del diablo. ¿Quién te ha dicho que esta palabra es para los cristianos? ¿Quién te ha dicho que esta palabra de perro es para los hijos de Dios? Bruto, hijo del diablo. No te opongas. Isaías capítulo 56, versículo 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No dice que son como perro, dice son perros mudos. No dice que son como. Aquí no dice que son como. Aquí Dios le dice: todos ellos son perros mudos. Si no te gusta esa página, arráncatela y trágatela. Es que algunos dicen: no, es que Dios compara. Aquí no está comparando, Señor. Aquí dice: todos ellos son perros mudos. Aleluya. Pero si este versículo no te queda más que suficiente, te voy a dar otro. Mateo capítulo 7, versículo 6. Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 6. Aquí tampoco Dios compara.
Oiga lo que dice Mateo 7:6. Dice, no deis lo santo a los perros. No dice que son como perros. No. La boca de Cristo lo habló. La boca de Cristo lo habló. No deis lo santo a los perros. Por eso cuando alguien me manda insultos en el teléfono, no le respondo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo darle lo santo a los perros. Cuando me llaman para contender, no contiendo. ¿Por qué? Porque no puedo darle lo santo a los perros. Cuando un opositor de la Biblia, de esos hijos del diablo que se oponen, y te diga, hermano, quiero platicar con usted, dígale, no puedo darle lo santo a los perros. Así dígale, no puedo darle lo santo a los perros. Y es que todo el que se opone es un perro. No dice que es como. ¡Ja! ¡Qué palabra, mis hermanos! Y no la dijo Pablo, no la dijo Pedro, no la dijo Juan, la dijo mi Cristo. ¿Se acuerda cuando la mujer cananea iba detrás de Jesucristo? Hermanos, de ver esa palabra, se la voy a buscar. Esa palabra está, hermanos, de ver esa palabra puede ser chocante. Bendito sea Dios. Pero se la voy a dar. Aquí vamos a buscarla, aleluya. Oiga esta palabra. Mateo capítulo 15. Mire cómo Jesús trató a esta mujer. Aleluya. Relincha animal ahí en su casa. Oiga, capítulo 15, versículo 21 del Evangelio de Mateo. Algunos dicen, no, es que Cristo hablaba bonito, Cristo predicaba de amor. Ah, qué bruto más hijo del diablo. Bendito sea Dios porque no has leído la Biblia. Si no, solamente te han predicado un Dios de amor, pero no te han predicado un Dios que es fuego consumidor. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Oiga lo que dice la Biblia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región que le amaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voz detrás de nosotros. Respondiendo Jesús dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús, oiga, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué terrible, hermano! ¿Cómo Jesús le dice a esta mujer, no está bien, dice, que agarremos el pan y que se lo echemos a los perrillos, o sea, a los perros? ¿Cómo Jesús, hermanos, le habla a esta mujer? Porque alguien de Canaán, el pueblo de Canaán, para Dios era un pueblo excluido, un pueblo enemigo, un pueblo donde Dios le había dicho a Israel que no hicieran parentesco ni para bien ni para mal. Dios los tenía excluidos. Entonces Jesús le dice, no está bien que yo agarre el pan y que se lo dé a los perrillos o a los perros, como tú le quieras llamar. Esta mujer le dijo, cierto, Señor. Pero acuérdate, dice la mujer, que aún los perrillos comen de las migajas que sus amos botan debajo de la mesa. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso Dios! Por eso Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras penas delante de los cerdos. Perro y cerdo. Pero no es para la iglesia, no es para las ovejitas. ¿Y entonces para quién? Sino, como dice Proverbios capítulo 9:4 en adelante, es para aquellos soberbios,
para aquellos renuentes, para aquellos que no aceptan la verdad, para aquellos que desechan la palabra. Para ellos es esta palabra. Si tú desechas esta palabra, si tú no la aceptas, eres un perro, eres un cerdo delante de Dios, que te revuelcas en el pecado. Aleluya. Palabra más fuerte esta, hermanos. Si tú eres de aquellos que no aceptas la verdad, eres un perro, eres un cerdo. No quisiera decirlo, pero no puedo callar esto. Pero si tú eres un hermano de aquellos que hacen lo bueno, jamás Dios te va a llamar perro. Jamás. ¿Sabes cómo le llama Dios a sus hijos? Amado, hijo mío. Como dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Esas son las palabras para los hijos de Dios. Esas son las palabras para los hijos de Dios. Pero para aquel que se opone, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros. Pero mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Mira lo que dice Apocalipsis 22:15. Qué palabra más fuerte. Mas los perros, no dice más los que son como perros. Qué precioso, hermano. Mas los perros estarán fuera, no entran a la Nueva Jerusalén. ¿Y quién es un perro? Es el que se opone a la verdad, es el que no predica la palabra, es el que desecha la verdad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, pastor hijo del diablo, que haces fogatas, esa es hechicería, eso es ocultismo. Se te metió el espíritu de los Baales, se te metió el espíritu de Baal, pastor hijo del diablo, perro, cerdo. Bendito, ahora sí con autoridad te lo digo, porque tú ya lo leíste, que esto es palabra de Dios. Pero no es para la iglesia, sino para los rebeldes. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Si no te gusta lo que he hablado, arranque esas páginas. Pero aunque las arranques, hay millones y millones de Biblias en todo el mundo. Y no solamente Biblias escritas a papel y mano, sino también hoy hay Biblias en los celulares. Bendito sea Dios. Y esto es insulto para usted, perro hijo del diablo, que no le gusta esta verdad. Pero para las ovejitas, esto no es insulto. Esto es palabra de Dios. Así que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.